Informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes, Prensa Radial, noticias, entrevistas, reportajes, Prensa Radial, los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. SR Radio. Ecuasur 102.1, más potencia en radio. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Tenemos ya la presencia de la doctora Naida Valareso, con quien vamos a hacer información. Ella es vocal de la Junta Electoral de Loja, que se conformó para el proceso 2019, el proceso eleccionario 2019. Doctora, bienvenida a Prensa Radial. Bueno, hay muchas informaciones que se han dado desde hace pocas horas en el tema de cómo está integrada la Junta Provincial Electoral. Doctora, ¿por qué se solicitaba la salida o la renuncia o simplemente dejar lo que era la presidencia de la Junta Electoral por parte de la doctora Cristina Guerrero? Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, licenciado Pablo, buenos días a Lindon San Martín, también a quienes hacen SR Radio. Un gusto para mí estar aquí en su prestigiosa radio, sobre todo conociendo que la democracia justamente se fundamenta en la comunicación objetiva y precisa. En ese aspecto me cumple en informar que nosotros como Junta Provincial Electoral, que llevamos en funciones, unos desde el mes de noviembre y otros desde el mes de diciembre, hemos conformado un equipo de trabajo que estamos con todas las competencias y sobre todo con atribuciones de tener voz y voto dentro de este cuerpo colegiado que está integrado por 5 vocales. En ese marco justamente se habían dado conversaciones de tipo entre compañeros, porque siempre un primer recurso justamente de acuerdo, de disenso, de consenso, siempre lo será el diálogo. En el marco del compañerismo, del respeto, sobre todo yo había conversado con la doctora Cristina Guerrero y llevado el criterio o el acuerdo de algunos compañeros vocales para validar, para retroalimentar si era necesaria esta reestructuración. Sin embargo, mi estimado licenciado, debo de comunicar a la ciudadanía que esto no se quedó en un acto en firme, fue una mera conversación, no ha habido nada en firme sobre este aspecto, como es de conocimiento. Siempre los actos administrativos tienen que tener algunas formalidades y eso es una convocatoria, reunión extraordinaria, un orden del día, y eso no se pudo canalizar. Lamento yo que esta conversación que se daba en el seno de 5 vocales haya trascendido a los medios de comunicación, cuando la ciudadanía lo que más espera justamente es que la confianza que podamos otorgar nosotros, y que de hecho la estamos dando en la presidencia la doctora Cristina Guerrero, en la vicepresidencia el señor Julio Lima, la doctora Lucía Jaramillo y el doctor Rodrigo Jadán, junto a mi persona. Somos el equipo de los 5 vocales que estamos velando para que este proceso electoral del 24 de marzo se desarrolle con mucho éxito, pero sobre todo con el respeto a la voluntad del ciudadano. Doctora, la doctora Cristina manifestaba de que usted le había solicitado una reunión extraordinaria para poder nombrar las nuevas autoridades de la Junta Provincial Electoral de Loja. Eso ya lo manifestó aquí en el noticiero de Prensa Radial en una entrevista que les realizamos. ¿Eso fue así, doctora, o simplemente no se llegó a esa instancia de convocar a esa reunión extraordinaria donde tenía que existir una votación para poder cambiar las autoridades de la Junta Electoral? Justamente, licenciado, solo fue una conversación entre las dos. Como lo digo, siempre el diálogo va a ser nuestro primer recurso, mucho más si estamos entre compañeros y mucho más si sabemos que estas decisiones les corresponden a 5 personas. La Junta no se centra solo en la presidencia o en la vicepresidencia o en el criterio de un o una vocal. Se centra en las decisiones unánimes y sobre todas enmarcadas en derecho de 5 vocales. En ese aspecto fue una conversación informal, no hubo ningún pedido por escrito, no lo ha habido y no sé si más adelante lo habrá, pero en todo caso somos los 5 responsables de todas las decisiones que tomemos. La Junta Provincial Electoral hace un trabajo sobre todo planificado, obedeciendo a un calendario electoral y sobre todo apegado a derecho. En ese sentido, la presidencia y la vicepresidencia, liderada tanto por la doctora Cristina Guerrero como el señor Julio Lima, seguimos trabajando, lo seguimos haciendo porque todos los 5 tenemos un fuerte compromiso con la patria, pero sobre todo en el marco de ese pluralismo, saber que nos debemos de manejar con total independencia.
Claro, pero hay una situación, doctora, por ejemplo, y me gustaría saber cómo llegó la doctora Cristina Guerrero a la presidencia de la Junta Electoral y también a la vicepresidencia, el señor Julio Lima. ¿Cómo llegó? Ya. Nosotros, como es de conocimiento público, somos nominados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. El día 26 de noviembre se conformó 5 vocalías en la provincia de Loja. Para el 30 de noviembre se postularon 2 nuevos vocales, que era el doctor Rodrigo Jadán y mi persona. Ya. Con ello, más o menos, si mal no recuerdo, el día 8 de diciembre se convocó a la primera reunión ordinaria en la que formábamos parte ya el doctor Rodrigo Jadán y mi persona para establecer la primera reunión ya de estos 5 vocales. Ya. En ese aspecto fui yo la que pedí, porque es mi atribución, la primera atribución que nos dice el artículo 37 de la Ley de Democracia es que nuestra competencia es la designación de presidente y vicepresidente. Yo mocioné de que podamos elegir, porque recuerden que uno de los vocales que había sido nombrado vicepresidente salió el día 31 de noviembre. Entonces era necesario conocer esa voluntad de ratificar a la doctora Cristina Guerrero o a su vez renovar. La mayoría decidió por ratificar la presidencia de ella. Muy respetuosos de eso, solo designamos vicepresidencia, que en este caso llegó el señor Julio Lima. Pero, por ejemplo, esa actividad de solicitar una ratificación o simplemente una renovación de lo que sería la Junta Electoral generó un nerviosismo en los partidos y movimientos políticos, en algunos candidatos que manifestaban cuál es la intencionalidad de todo ello. Yo creo que esa alarma de pronto pudo surgir mismo desde lo interno mismo nuestro como junta, no porque los ciudadanos o las organizaciones políticas tengan una desconfianza, sino porque se generó esa alarma que con justa razón les crea incertidumbre, pero sin embargo les comento a la ciudadanía y debe de ser conocimiento público que estas decisiones en el marco de la Junta Provincial Electoral responden a 5 personas. Todos tenemos voz y voto y en ese sentido es eso lo propio, que todos tengamos que velar porque esto se cumpla enmarcado en derecho. Pero allá hay una situación muy grave que me dice usted, doctora, en el sentido de que esto corresponde a la voluntad de los 5 vocales que integran la Junta Provincial Electoral. ¿Y dónde queda el argumento de derecho que tiene que operar la Junta Electoral sobre el tema de su accionar dentro del Consejo Nacional Electoral y dentro del proceso electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral, doctora? Justamente dentro de las reuniones que nosotros somos competentes para conocer, existen las reuniones ordinarias, extraordinarias y la permanente de escrutinios. Entonces, todo nuestro accionar como 5 vocales que tenemos voz y voto debe ser enmarcado en derecho. Tenemos un código de la democracia, sobre todo la Constitución de la República del Ecuador y más leyes que nos tienen que garantizar a todos nosotros actuar en el marco del derecho. Claro, porque yo le estoy preguntando, o sea, si es voluntad únicamente de los vocales, entonces el tema del derecho estaría alejado de cualquier circunstancia de decisión de la Junta Provincial Electoral, cuando a criterio personal, a lo mejor estoy equivocado, el derecho debe de prevalecer sobre la actividad de la Junta Provincial Electoral y no la decisión de las vocalías en torno a este tema del Estado ecuatoriano, que es un proceso eleccionario convocado. Claro, es que justamente ese compromiso que nosotros hemos asumido al ser parte de la Junta Provincial Electoral, lo primero que nos debe regir es el marco del derecho. Para nuestra actuación en derechos, poder garantizar justamente todos los derechos que permitan establecer una democracia con absoluta transparencia y sobre todo con independencia. Claro, lo que yo estoy también preguntándole es si la Junta Provincial Electoral está actuando en derecho o simplemente se guía por voluntades únicamente de los vocales que integran dicha Junta. No, porque por allí, el derecho. Porque allí por sería, el derecho. le preguntaría, entonces la doctora Cristina Guerrero está nombrada por lo que dice el argumento jurídico de la Junta Electoral de acuerdo al Código de la Democracia o simplemente hay una voluntad netamente política. No, está nombrada conforme al procedimiento que nos da el reglamento de conformación de las juntas provinciales electorales. Está nombrada bajo ese reglamento, como yo lo decía, hubo ya una sesión el día 26 de noviembre en la que hubo ya una designación de presidencia y vicepresidencia. Cuando nosotros asumimos, justamente fui yo de manera personal que pedí que se pueda mocionar si era necesario nuevamente la designación o ratificación de la presidencia, porque esa
esa sesión nosotros íbamos a elegir solo a vicepresidente, pero es mi deber justamente como vocal que al asumir mis funciones inicie justamente desde la primera atribución que tengo, pero en ese momento, en esa sesión, con todos los procedimientos y protocolos legales, se llevó a cabo la sesión en la que se ratificó esa presidencia y se designó al señor Julio Lima como vicepresidente. Pero una pregunta, ¿esa argumentación jurídica le facilitaba o le permitía hacer ese tipo de aclaraciones, por ejemplo, por parte de la doctora Cristina Guerrero, en el sentido de convocar a una sesión extraordinaria para ratificar o remover de sus funciones a los representantes de la Junta Provincial Electoral? Le pregunto en ese sentido, si ese cuerpo jurídico le facultaba todo ello o le permitía realizar esas evaluaciones o esas ratificaciones. Lo que pasa es que dentro de las sesiones uno puede mocionar o solicitar un cambio en el orden del día. Y ese día, que fue el 8 de diciembre, si mal no recuerdo, 7 de diciembre, habíamos todos en consenso poder ratificar esta presidencia. Sí, pero lo que yo estoy preguntándole, doctor, es si el cuerpo jurídico que hacemos referencia de que todo está bajo ordenamiento jurídico, la nominación de los integrantes de la Junta Provincial Electoral, si ese cuerpo jurídico faculta para poder interpretar y decir, bueno, como no está ratificada y como yo no estuve de vocal cuando fue electa la doctora Cristina Guerrero, entonces solicito ratificación o nominación de nuevas autoridades. Si eso faculta ese cuerpo jurídico. Sí, claro que lo faculta. Sí lo faculta en el sentido de que teníamos un orden del día ya previsto y nosotros dentro de la independencia y de la autonomía como Junta Provincial Electoral podemos hacer esto. Sí, pero el orden del día es una cosa y otra cosa es las autoridades que han sido nominadas. Permite ese cuerpo jurídico, por ejemplo, imaginemos, Pablo San Martín Rodríguez entra en este momento a ser vocal de la Junta Provincial Electoral y yo simplemente digo, bueno, el cuerpo jurídico me determina de que yo pueda precisar, ratificar las autoridades que están de la Junta Provincial Electoral o simplemente solicitar que se renueve dichas autoridades cuando un proceso eleccionario ya está convocado y está en marcha cerca del 50%. Sí, perdón, Pablo, es sobre todo generar esa confianza que dentro de la Junta Provincial Electoral estamos trabajando bien y lo estamos haciendo justamente enmarcados en derecho y sobre todo con la participación de los 5 vocales. Ya, pero la respuesta sobre lo que le consultaba, si ese cuerpo jurídico permite todo ello, porque estamos hablando de estructuras del Estado ecuatoriano. Porque no es únicamente el compromiso de un vocal con otro vocal, por ejemplo, a nivel nacional, los vocales del Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia, están en un enfrentamiento verbal, pero sumamente fuerte. Y el pueblo ecuatoriano, como nosotros, está preguntándose, bueno, ¿a quién hemos elegido o quién nos está representando dentro del Consejo Nacional Electoral, que hay intereses ya particulares y a lo mejor partidistas en este proceso 2019? Y la ciudadanía de la provincia de Loja también se puede preguntar lo mismo, doctora. Yo creo que son de pronto momentos que justamente en la base del pluralismo y sobre todo de la democracia se pueden dar esa divergencia de criterios, pero que sin embargo yo creo que tanto los consejeros como las juntas provinciales electorales tenemos el compromiso ineludible de poder solventar cualquiera de esas discrepancias que puedan haber internamente por el bien de la democracia. Siempre van a haber discrepancias y son respetables, yo creo, justamente en el marco del ejercicio democrático. Lo malo sería en que no las podamos subsanar. El tema es de que poder salir adelante, poder en esa divergencia de criterios buscar los mejores acuerdos enmarcados justamente en derecho. Ahora, Nadia, yo le pregunto algo muy particular como ciudadana del Estado ecuatoriano. No hay ningún interés sobre esos temas, porque a uno como periodista sí le llama la atención porque estamos dentro ya de un proceso eleccionario que está prácticamente en un 50%, yo así lo atisbo. Sí. Y cambiar o renovar autoridades de una Junta Provincial Electoral como que pone nervioso al ciudadano cuando hemos observado en América Latina que procesos eleccionarios no han sido de la manera más segura y serena conducidos por organismos electorales en América Latina. Entonces, ese nerviosismo a lo mejor está latente en el Ecuador.
Sí, debe de estar latente ese nerviosismo, pero sobre todo yo creo que justamente a partir de esas alertas o de esas incertidumbres debemos tomar conciencia que todos los ciudadanos, todas las instituciones tenemos una corresponsabilidad frente al ejercicio democrático que hagamos el 24 de marzo, que no solo esto radica en un marco jurídico, sino que también radica en generar todas estas condiciones desde el ciudadano, desde las autoridades y desde toda la parte tecnológica y operativa que deba darse para ese día. Entonces, esto es un ejercicio de corresponsabilidad desde los miembros de las juntas receptoras del voto hasta todo el sistema que deba de regirse súper bien, desde que los ciudadanos y las organizaciones políticas, desde los veedores, puedan ser observadores de este ejercicio transparente que debemos realizarlo. Le pregunto, doctora Naida, una pregunta que parece sencilla, a lo mejor fuera de foco. ¿Usted no tiene afinidad política o afiliación política a algún partido o movimiento político? No, no la tengo, estimado licenciado. Eso es interesante porque la ciudadanía también se cuestiona eso y también nos podemos cuestionar. ¿Por qué de una vocalía no se puede auditar, por ejemplo, el ejercicio de una presidencia y vicepresidencia de una junta provincial electoral? ¿Cuándo sí se puede hacer, doctora? Claro, nosotros estamos justamente llamados a poder realizar las observaciones que creamos pertinentes, alertar en su debido momento y sobre todo informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral cómo todo va marchando bien, porque ellos son nuestras autoridades nominadoras, nosotros hemos sido los 5 elegidos y sobre todo dados esa confianza desde el Pleno Nacional Electoral. Doctora, ¿hay armonía en el trabajo en este momento en la Junta Provincial Electoral de Loja? Sí, mi estimado licenciado, hay armonía. Yo creo que nosotros respondemos sobre todo a esos principios personales y profesionales que deben de regir cada una de nuestras actuaciones. Justamente el día de ayer estuvimos participando toda la Junta Provincial Electoral, el equipo técnico, el equipo jurídico, junto al delegado provincial electoral, de una etapa de capacitación para estar mejor formados y capacitados a esta serie de sesiones que se nos viene y que son bastante interesantes, que se van a efectuar el día 24 de marzo. Doctora, le hago una consulta. ¿Estos problemas o estos efectos de carácter nacional en los vocales del Consejo Nacional Electoral no están afectando en lo que son las juntas provinciales? Considero que no, porque justamente los consejeros del Pleno Nacional Electoral han sido muy claros en decir que las juntas provinciales electorales deben de manejarse de manera independiente, de manera autónoma. En ese sentido, yo creo que cada uno de los 5 vocales debemos responder a un trabajo enmarcado en derecho, pero sobre todo con el fuerte compromiso con nuestra provincia de Loja. Perfectamente, doctora. Yo le quiero agradecer su presencia a través de Prensa Radial explicando estas consideraciones. Bueno, tenemos, dice... Hay algunos mensajes, creo, en redes. Dice, ¿cómo avanza el proceso electoral? El recinto electoral del Colegio Adolfo Valderazo cambia también. Esas son las preguntas que nos realizan a través de las redes sociales, doctora. Sí, comunicarles a la ciudadanía que justamente a través del director de la delegación, el doctor Luis Cisneros, que tiene justamente la competencia administrativa sobre ese asunto, nos ha sabido informar que de acuerdo a los informes técnicos de riesgos que ha expresado la Secretaría Nacional de Riesgos, sería conveniente movilizar esta junta receptora del voto al edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Loja, agradecerle a los directivos de la Universidad Nacional de Loja por hacernos esta concesión para que el día 24 de marzo todas las juntas receptoras del voto que estaban previstas en el Colegio Adolfo Valderazo funcionen en la Facultad de Medicina. También otras inquietudes, dice, ¿dónde se almacenará el material electoral? Y también el control electoral, nos preguntan a través de las redes sociales. Tenemos como todas estas competencias logísticas y operativas son de competencia del director Luis Cisneros, que es la parte administrativa. Él nos ha sabido informar que de manera tentativa se está evaluando para que esta bodega electoral y sobre todo el accionar del Centro de Procesamiento de Resultados se efectúe en el complejo ferial. Se están haciendo las adecuaciones, sobre todo en el marco también jurídico. Ustedes saben, debe de haber un contrato, debe de haber toda la parte operativa. Nos ha estado informando de manera progresiva cómo avanzan este proceso, que me gustaría sí que él pueda responder a esta pregunta, pero de lo que hemos tenido de manera tentativa ya información sería en el complejo ferial. Ahora, doctora, una inquietud que tenemos como medio de comunicación, ¿qué pasa con los debates que se puedan organizar
sobre este proceso eleccionario con los candidatos a las diferentes dignidades. ¿Cómo regula la Junta Provincial Electoral y el mismo Código de la Democracia? Existe dentro del Código de la Democracia la orientación para que se puedan los medios de comunicación justamente ser los canales de propiciar el debate o los mensajes en función de los planes, proyectos y orientaciones programáticas que cada una de las dignidades tiene. Nosotros justamente desde la provincia de Loja hemos solicitado al Pleno del Consejo que se nos sepa informar respecto al procedimiento para que se pueda garantizar igualdad y equidad dentro de la participación de todos los candidatos. Estamos a la espera porque siempre cada uno de estas instancias debe de ser reglamentado de manera particular. Hasta el momento no lo contamos, pero sin embargo los medios de comunicación tienen esa facultad de poder garantizar que los objetivos, los programas y los proyectos de los candidatos puedan ser difundidos. Perfectamente, doctora. Muchas gracias por haber estado en Prensa Radial haciendo información sobre estos temas del Consejo Nacional Electoral y también de la Junta Provincial Electoral. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Muchas gracias Radial. a ustedes. Justamente este ejercicio de comunicación transparente es el que garantiza la confianza en la democracia. Muchas gracias. Perfectamente. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones a través del noticiero que se transmite en Ecuasur y en SR Radio. Este es su noticiero. Prensa Radial.